Hola. Hola, buenas tardes. Nosotros somos del equipo de GeneXus Server. Estamos acá para recibir las dudas, preguntas, sugerencias que quieran hacer sobre el tema. Y nos presentamos. Yo soy Jorge Mastro Pietro. Yo soy Gonzalo Arcos. Oscar Fabricio. Federico Cotelo. Bien, entonces abrimos el espacio para preguntas, como decía Mastro. Dudas, sugerencias. Olá, boa tarde. Meu nome é Fábio, sou cliente do GX Server já também há algum tempo. Eu até conversei com o José outro dia que a gente está com um problema. Fizemos a migração da versão 3 para 15, algumas cabeças foram convertidas. Porém, eu preciso fazer o download de algumas e excluí-las, que nós não vamos utilizar mais. Porém, está me dando um erro interno, como se já existe um arquivo, banco de dados .mdf, e ele diz que não consegue excluir porque ele tenta criar um arquivo que já existe. E ficamos, então, sem conseguir resolver. Como vamos estar aqui no evento, eu aproveitei para a ajuda de vocês. ¿Hizo con la versión 15 o na Evo 3? Sim. Que vai deletar. Na 15, a 3 não utilizamos mais, já migramos. Aham. Se querem, eu tenho a tela aqui de... Documentado. Sim. Cuando intenta borrar de la consola. De repente está intentando crear un backup con un nombre. Sí, a ver, cuando se borra desde la consola web la estás tratando de borrar tú. Exato. Exacto, ahí está. Cuando se borra la KB, lo que se hace es un detach del MDF, ¿sí? de la KB que está hosteada, y después se arma un zip con ese MDF. Puede que cuando se haya hecho la migración, la identity con el que esté corriendo el pool, no sé si es el mismo que tú tenías en Evolution 3. Viste que tú cuando instalas GX Server te genera una web application que tiene asociado un pool y ese pool tiene una identidad. Si tú utilizas Integrated Security, va a utilizar esa identidad para después autenticarse contra el SQL. Que sea un problema de permisos por el que no pueda hacer el detach de el MDF. Podemos verlo después de la charla, a ver puntualmente cuál es el error que te está dando y ver de llegar a una solución. Se tem algum comando que possa ser digitado para excluir direto, também não tem nenhum problema. Que possa borrar a KB. Não vejo nenhum problema. Sí, no, yo quería consultar. Esa KB, si la intentas abrir en la consola, abrir para explorarla, Não consegue. da el mismo error. Também dá outro erro, o erro interno. Bien. Eram duas cabeças de teste que estavam aí em Evolution 3, que foi migrado. Exacto. Y la migración fue, digamos, actualizaron el directorio del BEDIR y no movieron las bases de conocimiento del lugar, o movieron los MDFs también. Não sei, eram instalações diferentes. Bien. Porque creo que lo que puede estar pasando quizás es que haya un error en el knowledgebase.connection y que capaz en el delete se está intentando abrir la KB. Por eso te preguntaba si también la podías abrir en la consola. Lo que verificaría es en el knowledge base connection de esa KB, en el folder del catálogo, si los datos son correctos, y probar utilizar en el tag create KB in directory poner false, que puede ser que esté en true, y ahí capaz que funciona, dado el error que nos decís. Okay. Si ni siquiera puede abrir la KB, o sea, no está pudiendo tampoco accederla, digamos, para mostrar el contenido en la consola. Tenemos que ver si es porque está yendo contra el path incorrecto o es un tema de permiso. ¿Sí? Okay. Eso, como dijo Gonza, podríamos ver el archivo knowledgebase.connection, que es el que guarda la información de conexión al SQL para esa KB, o si no, que haya quedado en lo que se llama la base de datos de storage
mal apuntada la cadena de catálogo. De repente lo podemos crear con los datos de escuela. Por eso. Sí, ahora lo podemos seguir hablando de ese error. Ok, gracias. No, por favor. No. ¿Quiénes están con B15? ¿Server B15? ¿Você? E Evo 3? Ou não sou um server? Ah, Evolution 2. Server. Eu não uso o GC Server ainda. Muito bem, ainda. Porém, queria, assim, eu tenho muitas Kbases e vai ter fase daquela migração todo para 15. Então, eu estou estudando aí alguns temas, né? E esse é um tema que me interessa. Então, hoje as Kbases estão no servidor, vários desenvolvedores acessando elas. Então, sim. Então, assim, que tipo de risco que eu estou correndo e que benefícios que eu vou ter usando um GX Server e onde que seria melhor pôr o server, numa nuvem ou no próprio servidor da minha empresa. En el caso de B15 estás diciendo, ¿no? En versión B15. Sim. Em V15 temos 4 Kbases, mas a ideia é migrar 28 Kbases para 15. Exacto. Bien, bueno, en ese caso creo que lo mejor sería tener un GX Server empresarial, porque en el caso de los SaaS que tenemos, los planes son de menos Kbs generalmente. Capaz que José eso lo podría contestar él. No, también tiene el plan Enterprise, que es con un servidor dedicado. Por eso no. Depende, digamos, un poco qué tan, o sea, el tener el GX Server en tu empresa significa, digamos, el tener el costo de instalarlo y el día que haya que actualizarlo, actualizar la versión, realizar los backups correspondientes. La ventaja que tiene tenerlo en la nube es que nosotros nos encargamos de la parte operacional del GX Server. Por otro lado, digamos, las conexiones cuando uno tiene el GX Server local tienden a ser más rápidas. Hay que analizar un poco, digamos, el caso puntual de tamaño de las KB, cantidades de commit que hagan, un poco analizar un poco la situación y llegar. Si querés, luego de la reunión nos juntamos y podemos ver cuál es la solución que se ajusta mejor. El tema de las conexiones que menciona Oscar es simplemente la latencia en la primera comunicación para enviar un commit, por ejemplo, o pedir un update. Todo lo que es el procesamiento del commit o el armado del paquete para que tú te puedas hacer el update, eso se hace en el servidor, digamos, ahí no hay latencia por el hecho que esté local o esté en la nube. Solamente vas a tener una latencia en el tráfico de datos en la comunicación. Esa latencia va a ser relativamente menor en función del tamaño del
commit. Generalmente si estás haciendo un commit de un par de decenas de objetos de ahí para arriba, la latencia que te agrega el hecho de transmitir el setup probablemente sea inferior al tiempo después del commit. A minha empresa não é de tecnologia, a gente desenvolve os nossos sistemas internamente. Então, a minha equipe está tudo no mesmo lugar, né? Então, assim, ela não está em locais geográficos diferentes. Então, acredito que estando na mesma empresa, o servidor ficaria bastante rápido. Aqui, a velocidade é uma coisa que me preocupa, né? Performance, né? E as cabeças elas são bastante grandes. Claro que numa migração para 15 a tendência é ser as cabeças ficarem menores, porque elas vão ser redesenvolvidas, remodeladas, né? GXFlow, tal. Então, assim, eu tenho que planejar um caminho longo aí. La opción. Hola, hola. Hola. Ahora sí. La opción de contratar en la nube, la ventaja que te puede dar es sobre todo en el comienzo, porque puedes empezar con algo chico sin tener que invertir en instalar, configurar, etcétera, etcétera, con poco costo. Es decir, no tienes que comprar una licencia, entonces pagas por mes. A la larga, si van a tener muchas KBs y muchos usuarios, probablemente el costo les convenga mucho más hacerlo como licencia on-premises. Pero al comienzo les puede ayudar la opción de como servicio. Concordo. Outra diferença, você falou que estão trabalhando uma KB muitos desenvolvedores, né? Dois ou três. Tá. Sim. Bom, com o server eu acho que trabalharia diferente. Cada um teria a sua KB e no server teria tudo consolidado, por falar assim. Essa é uma diferença, você ter melhor trabalhar assim. Acho, mesmo assim, na KB local vai ter melhor performance. Mas assim, eu corro algum risco por conta disso, assim, vai dar algum problema, porque até agora a gente está indo bem ali. Não. Forma diferente de trabalhar. Sí, ganan trazabilidad. Bom, não, também pode saber. Não, quem fez as mudanças, quem foi o usuário que fez, olhando no server, na consola. La principal ventaja con el escenario de trabajar en forma directa es que cada desarrollador tiene una copia aislada del resto. Entonces puede probar libremente sin interferir con el resto. Puede mandar los cambios al consolidado en forma explícita. Es decir, yo pruebo, investigo, testeo y después decido explícitamente qué es lo que manda la versión consolidada. Y eso a su vez y decido además en qué momento recibo los cambios de los demás. Porque quizá ahora no me conviene porque estoy probando otras cosas, no quiero tener que complicarme con los cambios que tú ya hiciste. Entonces yo luego elijo en qué momento me actualizo lo de los demás y al cada uno estar mandando los cambios en forma explícita, tiene como subproducto lo que decía Jorge, que te queda el histórico de exactamente qué hizo, qué se hizo, quién lo hizo, cuándo lo hizo, por qué, etc. Perfeito. Obrigado. Hola. Yo lo que quería saber es si ustedes, digamos, proponen algún tipo de metodología para casos como nosotros. La realidad es que tenemos muchos clientes en una única versión en situaciones diferentes, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es frizamos la versión y comenzamos a trabajar en esa rama, ¿no? A su vez somos como varios desarrolladores, o sea que cada desarrollador baja a su ambiente, lo que decía la más, para trabajar ahí. A su vez otro cliente se pasa a la versión, o sea que hacemos otro freeze y comenzamos a trabajar en esa versión. En determinado momento lo que vamos a hacer es el bring changes para llevar al tronco, ¿no? Más allá de que encontramos algunos problemas cuando da conflictos en el merge en alguna opción y, por ejemplo, deja
de 2 desarrolladores que subieron, en realidad elige una con algún criterio, cuando hay conflicto sobre algún campo, sobre todo lo encontramos en reportes eso, elige una y elige la versión completa, digamos, se pierden los cambios todos los cambios de una de las versiones. Y después, si por alguna causa se vuelve a subir la versión anterior, vuelve a hacer lo mismo y vuelve a dar el conflicto. Pero bueno, más allá de eso, que supongo que se le encontrará la solución, era saber si ustedes proponen alguna metodología específica cuando las realidades son esas, es decir, son múltiples clientes que van trabajando en situaciones desfasadas, ¿no? Que hay un momento en donde la idea es generar una versión que las iguale, pero mientras tanto podés tener muchas situaciones en distintos momentos, ¿no? No, mi duda es, ¿siempre pasan los cambios de los clientes? ¿Siempre los pasa al tronco? Sí, la idea es que los cambios de todos los clientes convivan en el tronco. Claro, nosotros en el desarrollo generalmente trabajamos al revés. Hacemos siempre los cambios en lo que vendría a ser la versión trunk y después vamos pasando esos cambios a las versiones específicas. Digamos, nosotros, por ejemplo, trabajamos con versiones, tenemos un branch para Evolution 1, un branch para Evolution 2, B15, Tero, y tenemos también, digamos, la versión trunk. Cuando queremos bajar, desarrollar una nueva feature para algún cliente, desarrollamos en el trunk y después esos cambios los pasamos a la versión de X cliente. Por ejemplo, puede ser... ¿Y cómo eligen del trunk? Van eligiendo qué pasan a cada una. Por ejemplo, si vos tenés varios frees correspondientes, vas eligiendo qué pasás para... Exactamente. Siempre del trunk a las versiones. Pero no necesariamente pasas todo a todas las versiones. No. Tú puedes elegir justamente, por ejemplo, a un cliente le querés implementar una feature que a otro cliente aún no se la querés distribuir por algún motivo. Entonces tú puedes pasar ese cambio para un cliente y no llevarte otros cambios. O sea que, y ustedes recomiendan, digamos, pues estamos justamente, vinimos a esta charla porque estamos justamente en el momento crítico de discusión de cómo administrar todo eso, porque recién pasamos a la 15, ¿no? Y estamos llevando a producción versiones de la 15. Entonces es como un momento bien crítico en donde decidir por qué camino vamos. O sea, ustedes sugieren trabajar de esa manera. De hecho, por ejemplo, por darte un ejemplo concreto, GX Server tiene una parte que es toda una parte web y nosotros haciendo dogfooding, digamos, esa parte la implementamos con GeneXus. Entonces siempre desarrollamos sobre nuestra versión trunk, pero cuando, por ejemplo, liberamos una versión, no sé, LUS 6, y después de que lo liberamos, como siempre puede pasar que encontramos un bug y queremos liberar un hotfix, primero hacemos el cambio en el trunk, probamos que eso funciona y cuando probamos que eso funciona, lo pasamos a la versión de hotfix y después liberamos a los clientes. Bien. Una pregunta. Esas variaciones que tienen por cliente, ¿son porque las versiones de cada cliente son fundamentalmente diferentes o es un tema de timing de en qué momento se actualizan? Es un tema de timing, básicamente. Porque ahí quizá otra opción es manejar alguna de esas diferencias, manejarlas no en cuanto al versionado del código de GeneXus, sino en cuanto a el deploy para cada cliente. Tenemos algunos clientes, por ejemplo, que tienen un escenario como ese, que básicamente es la versión es una sola, es decir, el sistema es uno solo que va evolucionando, que le van haciendo cambios. Lo que pasa es que tiene 40, 50 clientes y no todos se actualizan a la misma vez. Claro, porque cada uno dice, no, yo en este momento no. Ese es el caso. Bueno, entonces, en realidad él lo está resolviendo no haciendo versiones a nivel del server, que sería el código, porque el código es básicamente lo mismo, sino versionando el deploy. ¿Me explico? O sea, lo que hace es, tiene un environment en una determinada KB, o sea, los desarrolladores hacen commit, update, y manejan la versión. Y lo que está en el server es la última versión del sistema. ¿De acuerdo? Sí. Pero después tienen una KB en la cual hacen el armado
de lo que van a entregarle, a instalarle a los clientes. ¿De acuerdo? En esa KB, que lo único que nunca se toca nada a mano, solo se hace update desde el server, sí. El environment principal tiene siempre lo último. ¿De acuerdo? Claro. Y después tienen un environment separado para cada uno de los clientes. Entonces, cuando tienen que hacer cambios a la versión principal, hacen cambios, arman, lo ponen a funcionar en un ambiente de prueba, verifican que esté todo bien y queda por esa. Ahora, cuando el cliente A quiere pasarse, normalmente se pasa siempre a lo último. ¿De acuerdo? Sí. No importa en qué estado estaba, se pasa a lo último. Entonces, lo que se hace es actualizar a ese cliente en ese momento, calcular la reorg que hace falta para ese caso. Dependiendo de dónde estaba, la reorg podrá ser diferente, pero lo que se le pone en la instalación, en definitiva, es lo mismo que se armó en el environment principal. O sea que vos nunca tendrías branches en el código no. Lo que tienes en todo caso es una referencia de el cliente en qué versión está. O sea, en qué punto de la historia. Eso igual lo puede manejar el CCM, o sea que claro, eso incluso podrías hacer un congelado, es decir, bueno, si hoy pongo al cliente A, lo actualizo a lo último, yo puedo registrarlo en el GX Server haciendo un congelado que me marca una etiqueta que hasta ahí ese cliente estaba, digamos, hasta ese punto el cliente A estaba ahí. Cuando mañana el cliente B también me pide la actualización, se va a actualizar a lo último y hago un congelado en el server. Y entonces siempre tengo alguna referencia de cada cliente en qué etapa está. Claro, frizás, o sea, congelás, pero no seguís en esa rama del congelado, digamos. Eventualmente, si fuera realmente necesario, se podría hacer. Pero... O sea, en teoría, el cliente, suponete que el cliente A lo habías actualizado en enero, el cliente B en febrero, el C en marzo, etcétera. Si hoy el cliente A, estamos en octubre, el cliente A me reporta un error, puede ser que ese error ya esté corregido en lo último y le puedo ofrecer actualizarse a lo último. Puede ser que no esté corregido en lo último y le diga, lo corrijo y te ofrezco actualizarte a lo último. Si surgiera la opción de que el cliente A te dice, no, yo todos esos cambios no, yo quiero que me corrijas solo eso, como tú hiciste aquel congelado, tienes la opción de en ese momento sí abrir un branch para ese cliente, armar ahí sí una versión. Hotfix, lo que vendría a ser un hotfix. O sea, eso así sacarías los hotfix. Exacto. Pero podrías hacer solamente entonces, inicialmente la apertura la haces solamente por deploy, haces el congelado y la apertura a nivel de server la haces solo cuando sea realmente necesario. Bien. Muchas gracias. Por favor. No, yo quería una acotación nomás con respecto a lo que mencionaste al principio de que, bueno, que da conflicto y que queda una versión con todos los cambios. Lo que sucede en los casos de conflicto de Bring Changes es queda el contenido de la versión del server, digamos, desde donde se está haciendo Bring Changes, posterior al commit que se seleccionó, ¿no? Entonces, por eso es que ves, digamos, varios cambios y no necesariamente la diferencia que entró en el commit que seleccionaste. Y eso puede pasar, digamos, puede ser esperable que se den conflictos si modifican, digamos, una misma parte. Entonces, por eso, como mencionaba Oscar, cambiando la metodología a hacer todos los cambios en el trunk, en el tronco, digamos, y después realizar los bring changes a los hotfixes que precisen, ahí deberían de tener muchos menos problemas de este tipo de conflictos. Claro, porque tendrías menos acciones sobre el branch. Claro, y además no tendrías cambios locales en ese branch para ese objeto, porque son incrementales traídos con bring changes. Buenas tardes. Fernando Romeu de ACE. Nosotros tenemos instalado GX Server 2 y estamos haciendo algunas pruebas y estamos teniendo un problema con el merge automático. Suponiendo que el problema no lo podemos resolver, que yo ya se lo pasé a José, ¿puedo instalar un GX Server de Evolution 3 con la misma licencia de la 2 o tengo que cambiar las licencias? ¿Cómo es? Sí, no, primero, no, se puede reutilizar la licencia de, digamos, hay que instalar O sea, la pregunta va dirigida a para armar otro entorno y empezar a probar con la Evolution 3.
La licencia de GeneXus Server es por máquina, o sea, podés tener en una misma máquina instalada varias instancias de GeneXus Server de distintas versiones. Lo que sí hay que tener en cuenta en ese caso, si en tu caso vas a instalar Evolution 3 y tener también Evolution 2, tener la licencia de Evolution 3 activada y con eso automáticamente queda funcionando la Evolution 2, copiando la misma versión de la del EL que es la de la protección. Y con eso te quedan funcionando todas las instancias que... La de Evolution 3 y la de Evolution 2. O sea que tengo que dar de baja la licencia de Evolution 2 y pedir una de Evolution 3. Desinstalarla, enviar el código de desinstalación y solicitar la de Evolution 3. Ah, ok. Y si no pido, ya directamente podría pedir una de 15. No, bueno, en el caso de la 15 es diferente porque en realidad si tenés la Evolution 3 y la 15 son licencias distintas. O sea, tenés que pedir la 15 pero no te quedan dando la Evolution 3. ¿Y la Evolution 2 tampoco? No. O sea, la Evolution 3 sirve para la Evolution 2, pero la 15 no para el resto. O sea, tenés que tener Evolution 3 y 15 separadas, autorizadas en forma separada. De todas maneras, si tú tenés una licencia de Evolution 3, tenés derecho, digamos, a una licencia de B15, no es que tengas que comprar 2 licencias. Simplemente que... Claro, no, está bien. Lo que pasa es que no se reutiliza. Entre 15 y 3 no es compatible. Exactamente. Y después, para facilitarte, digamos, el comenzar a trabajar en Evolution 3, tenemos utilitarios que te van a ayudar a migrar las KBs que tengas hoy en Evolution 2. No, te digo, tengo una sola que estamos haciendo pruebas y no nos anda el merge automático, así que realmente no pudimos hacer nada todavía. Okay. No, yo quería preguntar, con respecto al merge automático, ¿te referís al bring changes o merge en el update? No, nosotros hicimos una prueba. Cuando teóricamente 2 desarrolladores modifican el mismo objeto sin haber hecho el update previo, que cuando vos haces el commit te dice que la versión en el servidor está cambiada, te obliga a hacer un update y cuando hace el update no hace el merge. Te pisa la versión, te queda la versión que estaba en el server y todos los cambios que hice yo los perdí. Cuando teóricamente eso tendría que hacer el merge automático. No, justamente la prueba que hicimos es en un evento y en otro evento. Bien separado. Porque la primera vez que yo hice la prueba y planteé el problema a soporte, me dice, no, lo estoy moviendo con la gente de Artech y dice que tocaron la misma sentencia. Si a mí me quedó la duda que era la misma sentencia. Si es la misma sentencia, está bien que haga eso, si no, debería ser el merge, por eso hay que verlo. Como me quedé con la duda, digo, no, hago otro caso de prueba y toqué en el evento start y en el evento de usuario, y yo se lo mandé porque documenté pantalla paso por paso y pantalla por pantalla. Eso lo mira, se mira. Y bueno, ahí quedó la... Entonces, bueno, la idea es si lo pueden ver y si se puede arreglar, ¿no? Sí, perfecto. Terminamos acá, que se nos terminó el tiempo, pero estamos afuera. No, la duda más o menos el tema de los merge, que también sí hay muchas veces que no lo hace correctamente y muchas veces propone un commit que vos no has desarrollado, digamos. Te propone un commit de un objeto para subir por commit que vos no lo has tocado, digamos. ¿Usas patterns o...? Patterns. ¿Qué versión es? Versión Evolution 3. Sí, hemos hecho varias mejoras con respecto a pattern y eso para evitar que objetos generados por el pattern. Ahora, hay una metodología para evitar eso porque es una lotería, digamos, por momentos te lo propone, por momentos no. Por momentos te hace bien el merge, por momentos no. ¿Por eso es un error de metodología nuestra o es un error que lo es? Una consulta, esos objetos que te quedan pendientes de commit, cuando tú pedís mostrar las diferencias, ¿la diferencia te da en código, en lo que sería código generado o...? No, hay veces que te lo propone, hace una comparación y no tiene ninguna diferencia. Ajá. No tienes, pero es un trabajo de empezar a ver, porque hasta el día de hoy, por más que sepas que no lo has desarrollado vos, o sea, no has tenido ningún cambio, te da miedo pasarlo, no vaya a ser que venga una versión vieja y rompas todo. Entonces te pone a ver objeto por objeto y pierdes todo el tiempo. Sí, problemas de ese tipo hemos arreglado varios.
digamos, están arreglados en B15. Sí, eso con respecto a, digamos, objetos que no deberían de estar pendientes de commit, que era una de las cosas que preguntabas. Y después el merge automático también. Habría que ver el caso. No me queda claro si es que decís que el merge, digamos, dice que es exitoso y queda algo incorrecto, o directamente dice que hubo un conflicto y no debería. No, hay veces que... Ahora sí volvió el tiempo. No, realmente es lo que te digo, una lotería. No tienes a qué atribuirle, digamos. Hay veces que el merge es exitoso, hay veces que te pisa un objeto, hay veces que te lo da como error y realmente lo ha hecho bien. K2B. Pero sobre todo el tema de los commits, o sea, el merge, digamos que en la agilidad de día a día uno ya lo va a estudiar. Hay veces que sacas el objeto, un pedazo, ves el history, saca un pedazo, lo pasa para aquí. O sea, artesanalmente lo estamos solucionando el merge. Pero el tema de los commits es para mí es una complicación, digamos, porque a veces te propone una cantidad de objetos impresionante. Claro, sí. ¿Y en qué Upgrade de Evolution 3 están? U7. Bien, tendría que revisar, a ver, porque también en Evolution 3 hemos hecho arreglos de ese tipo, a ver en qué Upgrade entraron. Pero sí, digamos, hemos detectado casos de esos en los cuales, como vos decís, el objeto queda pendiente de commit, pero no muestra diferencias visibles. Y bueno, digamos, tendríamos que ver a ver si tu caso es ese y poder decirte, bueno, está arreglado en determinado upgrade de Evolution 3, y si no, también estudiarlo para corregirlo. Bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir y cualquier cosita seguimos hablando ahora.